Muy buenos días para todos. Qué alegría saludarles en esta mañana y darle gracias al Señor por sus vidas y pedirle en esta mañana muy especialmente que este mensaje sea para transformación, que sea para cambios, que sea para tomar decisiones, para renovar. A lo largo de toda mi vida nunca he vivido una época tan fuerte como la que estamos viviendo actualmente, donde hemos visto la muerte tan de cerca, donde se han derrumbado cantidad de esquemas tradicionales, culturales, empresariales, donde ha habido cambios, donde nos hemos sentido impotentes, donde no importa el dinero, no importa la posición, hemos sentido la fragilidad que tenemos como seres humanos. Y es ahí donde sentimos que necesitamos a un ser supremo que nos respalde, a un ser supremo que guarde nuestra familia, que guarde nuestros sueños, nuestros asuntos. Durante mucho tiempo las personas se han dedicado a construir, a hacer empresa, a trabajar en base a metas, a trabajar en base a sembrar en la tierra, pero nos hemos olvidado de sembrar en el reino de los cielos. Todo lo que nosotros vivimos al día de hoy es tomar a un niño y decirle qué vas a hacer cuando seas grande. Tú tienes que ser un profesional, tú tienes que convertirte en alguien importante, tú tienes que tener tus bienes, tú tienes que tener tus títulos. Todo radica en base al desarrollo personal, todo radica en base a la cultura del tener, del aparentar, del impresionar. Todo lo que nosotros al día de hoy hacemos es tratar de buscar una mejor posición socioeconómica y nos hemos olvidado de lo que es verdaderamente importante, del nombre que es sobre todo nombre del creador del cielo y la tierra. Y esta época pues nos lleva a esa reflexión. ¿Qué tanto hemos construido nosotros en el reino de los cielos? Posiblemente muchos de nosotros tenemos títulos, tenemos un recorrido importante en la vida empresarial, en la vida política, en la vida profesional, y aún estamos intentando construir familias, pero qué tan alejados estamos del verdadero patrón que deberíamos seguir, que es los lineamientos que nuestro Señor nos ha mandado desde muchos años atrás. Son muchos años atrás que el Señor ha venido instruyéndonos con su palabra, con su verdad, y hemos hecho caso omiso de su palabra y nos hemos dedicado a construir. Tal vez hemos subido por la escalera equivocada para darnos cuenta al final de todo que no se trataba de todas nuestras metas, no se trataba de mis deseos personales, de mis sueños personales, se trataba de un equilibrio especial donde el Señor estaría en primer lugar. No digo con esto que simplemente nos dedicáramos a la oración, no. Lo que digo es que hemos puesto al Señor en un segundo, en un tercer lugar, o tal vez en muchos casos en ningún lugar. Y al día de hoy, cuando vemos las ciudades vacías, cuando vemos las fábricas detenidas, cuando vemos las mortandades, cuando vemos la necesidad, cuando vemos la fragilidad del ser humano, nos cuestionamos qué hicimos mal. Y bueno, nuestra palabra de hoy viene a complementar ese mensaje que
viene de parte de Dios para que nosotros podamos enderezar nuestras sendas y podamos poner las prioridades en su lugar, como el Señor lo ha mandado desde siempre. Y espero y le pido al Señor que sea de gran bendición este mensaje. Vamos a orar pidiéndole al Señor que tome control de este servicio. Padre que estás en los cielos, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Yo te pido que bendigas a toda esta comunidad cristiana que se levanta a buscarse, que como familia se presentan utilizando estos medios para reconocerte, Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificar, Señor, tu nombre, para poner en tus manos, Señor, todos sus sueños, sus metas, sus anhelos. Yo te pido, Señor de los cielos, que este mensaje sea de gran bendición, que este mensaje sea para transformación, que este mensaje sea para que haya un equilibrio, Señor, entre las cosas que tú nos pusiste a disposición y las cosas que son celestiales, Padre. Gracias, mi Señor, por tu mensaje. Gracias de antemano te pido que bendiga, Señor, al que aún no ha podido llegar, al que ha tenido dificultades, y hoy con todo el corazón te pido al que está postrado en una cama, enfermo o moribundo, Señor, te clamamos por él en esta mañana. Gracias, mi Señor. Gracias. Te alabamos, Padre. Gracias. Quiero, antes de empezar con la palabra y con el mensaje, citar unas palabras de la hija del presidente del Banco Santander en España. Son palabras impactantes, son cortas, pero son impactantes, y quiero leerlas textual de donde las tomé, y espero que esto nos lleve a reflexión. De nada sirve construir castillos sobre la arena, de nada sirve construir castillos de naipes, de nada sirve cuando al final somos tan frágiles y somos tan vulnerables. Las palabras de la joven decía: somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en la casa. Son palabras terribles. Había recursos con que atenderlo, pero el dinero en ese momento no servía. Qué importante tener en cuenta esto y este tiempo, y no desconectarnos, que nos sirva como un evento que causó un trauma para que podamos realmente tomar las decisiones que necesitamos tomar, y esas decisiones se mantengan, reconociendo al Altísimo, reconociéndolo en todo momento como ese Dios fuerte y poderoso que está al lado de nosotros, que está velando por nosotros, que está con sus ojos puestos en nosotros, en nuestro corazón. Y vamos a tomar el mensaje de nuestra palabra de hoy, que está en Salmos 127. Salmos 127. El Salmo 127, del 1 al 5, dice: la prosperidad viene del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable
en la puerta con los enemigos. Es el mensaje especial que el Señor tiene en esta mañana para todos nosotros. Y voy a dar 2-3 generalidades para entrar en materia, hablando de un contexto histórico donde se creó, o por la cual se creó este magnífico mensaje de Dios. Para empezar, cuando miramos el versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano trabajan, en vano vela la guardia. Y tiene 2 condicionales: si el Señor no guarda la casa, si el Señor no edifica la casa. O sea, hay un sí condicional. Y la contraparte de este sí es en vano. Así que todas las cosas que nosotros nos hemos propuesto, si no están en manos del Señor, las estamos haciendo en vano. ¿Qué es lo que está sucediendo al día de hoy? Cuando muchas personas quisieron utilizar sus capitales y quisieron utilizar todos sus conocimientos, la grandeza que el hombre mismo le había dado al hombre, su posición dentro de una cultura, y verse derrumbada al día de hoy con una impotencia total que los ha llevado a reconocer o nos ha llevado a reconocer que no somos nada sin el Señor. La otra parte de una acepción que es importante tener en cuenta es que cuando habla de casa, estamos hablando de la casa en varios aspectos. Un aspecto es construir una casa física, esa es una forma. El otro aspecto que tiene casa es tu casa, o sea, tu apellido, tu descendencia, o sea, como le decía el Señor a Josué, como le decía el Señor a Israel, tú y tu casa. O Josué le decía: yo y mi casa serviremos al Señor, o sea, yo y mi familia serviremos al Señor. Lo otro que también podemos ver es que podemos estar hablando de la casa de Dios como tal. Y parte del contexto histórico de este versículo nos lleva a la vida de David. Quiero que miremos cómo David le encomendó a su hijo Salomón la construcción de la casa de Dios. Tomaremos para el contexto histórico Primera de Crónicas 22, donde David sintió la necesidad de construir una casa para el Señor. Este terreno él lo había obtenido por un precio justo a Arauna. Es otro episodio bien bonito, pero no es el tema de hoy. Y el Señor le dijo: no, David, no quiero que tú me construyas la casa porque has derramado mucha sangre. El Señor había utilizado a David en muchas guerras y había sido un hombre que había derramado mucha sangre, pero le dijo: te daré un hijo que será un hombre de paz. Es así que leeré algunos versículos de Primera de Crónicas 22. Número 1 dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y viene todo lo que son los preparativos del templo. David en todo este tiempo atrás se encargó de acumular oro, plata, maderas, bronce, cantidad de recursos inagotables, dice por millares, dice 50. O sea, no había cuenta de todo lo que el material que había construido, que había acumulado David, padre de Salomón, para la construcción del templo de Dios. Y aquí estamos hablando de edificar la casa de Dios.
Versículo 2 dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Estamos hablando que utilizaron extranjeros para que labraran piedras para edificar la casa de Dios. La comparación con la época de hoy: en aquella época utilizaron piedras labradas, pero al día de hoy la iglesia del Señor está construida con piedras vivas, y tú eres una de esas piedras vivas. Y no sé hasta qué punto el Señor ha labrado tu vida, porque la iglesia del Señor se construye con piedras labradas. Y esa palabra de Dios y ese mensaje de Dios constante y ese venir a buscar al Señor todos los días hace que tú seas una piedra, una roca labrada para la construcción de la casa de Dios al día de hoy, que somos piedras vivas. Entonces, punto importante: y señaló de entre ellos, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Nuevamente, magnífica por excelencia. Todo lo que estamos construyendo para el Señor es magnífico por excelencia. Tú que eres una piedra labrada en la iglesia de Dios, estás siendo una piedra labrada con excelencia. Tus actos son de altísima excelencia. Todo lo que la palabra de Dios nos exhorta siempre nos lleva a la excelencia, nos lleva a perfección, nos lleva a imitar el carácter de Jesucristo Hijo. Y como piedras de la iglesia actual, piedras vivas, debemos tener ese ser de magnífico y por excelencia. Dice: para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Recordemos que David ya le había conseguido mucho material a Salomón. Y dijo David antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y dijo David a Salomón: hijo mío, estamos hablando del versículo 7, en mi corazón tuve el edificar templo a nombre de Jehová mi Dios. Versículo 8, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y me has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo a Israel en sus días. Versículo 10, él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ese es el contexto histórico donde se escribió posiblemente este salmo de parte de David para su hijo. Ahora miremos 4 aspectos fundamentales de que nos trae como mensaje este pasaje. El primer aspecto que quiero tener en cuenta es, dentro de esta prédica, es la construcción de nuestra casa como proyecto de hogar. Es una de las acepciones que hicimos al principio. La casa no simplemente como edificio, sino la casa como proyecto de hogar. Quiero tomar el versículo de Mateo 6:33, donde dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas.
Eso lo dice posteriormente cuando dice: no os afanéis por qué habréis de comer, por qué habréis de beber, por qué habréis de vestir. Lo dice porque parte de nuestras angustias, parte del caminar nuestro en el día a día es buscar el alimento, buscar el vestuario, buscar la forma de tener un techo, buscar la forma de vivir con ciertas comodidades, y eso nos ha llevado a la angustia. Pero nos hemos tomado eso a pecho y hemos dejado que seamos en nuestra propia fuerza quienes busquemos esos resultados, y nos hemos olvidado del Señor. Nuevamente volvemos a caer en la misma condición de hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo. Pero la palabra dice: buscad primero el reino de Dios, y la promesa, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuántos proyectos hemos iniciado que estaban claros en los planos, en el papel, en la proyección, pero después fueron un total fracaso? ¿Cuántos proyectos hemos iniciado sin contar con la bendición de Dios? ¿Cuántas veces hemos iniciado un proyecto y ni siquiera nos hemos sentado a orar, a pedir dirección del Espíritu Santo para que nos lleve a una visión clara o a una seguridad de que ese proyecto va de la mano de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho proyectos y no hemos tenido en cuenta las consecuencias que esos proyectos tendrán el impacto que tendrán dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos asociado con personas que no tienen la condición de ser hijos de Dios, y simplemente por el interés del dinero, por el interés del resultado, hemos puesto una firma en un acuerdo y después hemos salido con problemas legales? Y bueno, Salomón tenía todo a disposición, los materiales, la mano de obra, todo lo tenía, y tenía la aprobación del Señor como tal. Pero la vida de Salomón tuvo un final desastroso, y lo vamos a ver al final. ¿Qué pasó con Salomón cuando se olvidó del Señor? El Señor quiere que lo tengamos en primer lugar. Es muy simple, caminar con el Señor es la forma más simple que haya. Construir de la mano de Dios es mucho más fácil que intentarlo hacer por nuestros propios medios. El Señor respalda nuestras decisiones. Tenemos que tener presente que el Señor respalda todas nuestras decisiones. Puesto que estamos viendo esta casa como proyecto de hogar, también incluye, a la hora de buscar una pareja, es importante que la persona con la que vamos a unir nuestras vidas tenga las mismas creencias. Esto es lo que le llamamos yugo desigual. Muchas veces nos enamoramos de una persona por sus atributos físicos, por su capacidad económica, y nos olvidamos de esto tan importante que es el reconocer a Dios. Es la fe que profesamos, y más adelante vendrán las diferencias. Cuando el Señor no ha probado esa relación todavía, porque lo hemos apartado. Igualmente, cuando ya hay hijos, es importante que la fe de la familia, del equipo completo, tenga una misma dirección. Eso es construir un proyecto de familia correctamente en manos del Señor, buscando siempre el favor de Dios, pero buscando también la voluntad de Dios para nuestras familias. No todas las cosas saldrán como nosotros hemos planeado, pero Dios es soberano. Dios es un ajedrecista perfecto que se sabe todas las jugadas, y nosotros, cuando estamos con Él, tenemos la protección y la bendición. Otro aspecto que es importante anotar dentro del estudio de los versículos es la seguridad. Muchas veces nuestra confianza está en la seguridad física que implementamos en nuestro lugar de trabajo, en la seguridad física que implementamos en nuestra casa. Mandamos a instalar chapas de seguridad, ponemos rejas,
Ponemos seguridades físicas, ponemos portones de acero, chapas inteligentes, y en nuestras empresas ponemos pues, sistemas de cámaras de seguridad y bueno, todas las seguridades físicas, pero nos hemos olvidado que si el Señor no vela, en vano vela la guardia. O sea, si el Señor no está haciendo un vallado especial en tu empresa, si el Señor no está haciendo un vallado especial en las puertas y ventanas de tu casa, de nada vale todas las chapas y todas las cosas de seguridad que podamos instalar. Porque en muchos de los casos nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y el enemigo solo ha venido a robar, a matar, a hurtar. Y qué importante tener en cuenta esto, porque tenemos los mejores sistemas de seguridad. Particularmente conozco un caso personal, familiar, donde existían todas las normas de seguridad. Era un lugar inquebrantable, un lugar que no tenía vulnerabilidad delante de las herramientas con que pudieran entrar. Y una mañana o un fin de semana cualquiera, todo desapareció. Violentaron todas las normas de seguridad que habían y se perdió todo realmente. Pero qué importante es poner en manos del Señor toda la seguridad. No es solamente, ahora no estoy diciendo que no hay que poner las cámaras de seguridad, que no hay que poner las chapas. Es que adicionalmente necesitamos orar para que el Señor haga un vallado especial en nuestros lugares, en nuestra casa, en nuestra familia. Es importante orar para que nuestros hijos no sean objeto de dardos del enemigo. Es importante orar para que nuestro hijo en el colegio no se encuentre con un profesor impío, que en la universidad no le cambien su forma de pensar, que no le pongan en sus manos libros que no tienen el visto bueno del Señor. Esa literatura que no es del Señor, literatura que no le agrada. Es importante que nuestros hijos sean protegidos de muchas formas que el enemigo se ha inventado para dañar a nuestra familia. Es muy importante orarle al Señor y hablar con Él y tener esa fe y esa seguridad de que el Señor hará en protección de nuestra casa y de nuestros bienes. Ahí el Señor es muy claro en decir, si el Señor no vela tu casa, en vano vela la guardia. Si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Qué bonito en esta época que estamos viendo cómo la autoridad de nuestro país está volviéndose a Dios, y he visto algunos videos muy bellos donde he visto los propios policías uniformados, quebrantados por el dolor de esta época tan grande, pero clamándole al Señor con altoparlantes dentro de sus unidades móviles, alabando, recitando salmos, confiando con su actitud corporal, con sus manos levantadas al Altísimo, pidiendo el favor de Dios y reconociéndole como ese ser supremo que todo lo puede. Qué hermoso es ver que esta autoridad que fue colocada por Dios aquí en nuestra tierra, pero aún siendo autoridad, reconoce esa autoridad superior que es nuestro Señor. Un tercer aspecto que quiero anotar dentro del estudio de estos versículos tan importantes es el trabajo, el afán diario y el descanso. Tengo que reconocer que yo he quebrantado este principio casi a lo largo de toda mi vida. Y reconozco hoy, después de que estudié este material y que profundicé en el conocimiento de este versículo, que desde la época de David, estamos hablando de 3.000 a 3.500 años atrás, ya el Señor había puesto las normas, ya había implementado el descanso, ya había implementado las horas de trabajo. Y en mi cultura, de donde yo soy, el trabajo es algo muy importante y dentro de la escala de valores tiene altísima prioridad.
al punto de que es más importante en muchos casos el trabajo que la familia, al punto de que es más importante el trabajo que ir a un culto donde se alaba el nombre de Dios, al punto que es más importante todas las cosas materiales que buscar la presencia de Dios. Seguimos en esa carrera de alcanzar las metas y los objetivos, en esa carrera de buscar el próximo título, buscar el próximo nivel, el próximo posgrado, el próximo diplomado, el próximo doctorado, la próxima acumulación de conocimiento que nos dará un nuevo estatus, una altura superior, una diferenciación de quiénes somos al lado de mi hermano semejante, aquel que trabaja en la misma empresa. Estamos en esa carrera donde si yo trabajo más voy a obtener el visto bueno de mi empleador. Estamos en esa carrera donde si mi empresa trabaja más, pues se va a destacar y voy a tener unos mejores resultados económicos. Y estoy haciendo todo esto a costa de poner el nombre de Dios en un segundo, en un tercer, en un cuarto o en ningún lugar. Estoy hablando de esta forma de proceder que nos ha llevado a no trabajar 6 ni 8 horas, sino 10, 12, 14, 16, amanecer trabajando en pos de obtener un resultado. Y la palabra de Dios en el Salmo es muy clara. Dice, por lo demás es que vayas a descansar. Y dice, porque el Señor será tu proveedor, porque el Señor se encargará. O sea, tenemos que tener esa confianza. Tenemos que romper con esa cultura de el querer más. Tenemos que romper con esa cultura del exigir al punto de exprimir todos los recursos que tenemos a nuestra mano, llámese empleado, llámese maquinaria, llámese todo lo que está puesto en pos de la producción, en pos del resultado y en sacrificio y en detrimento de nuestra familia. ¿Cuántas familias se han perdido porque sus padres están trabajando día y noche, papá y mamá? ¿Cuántas familias se han perdido porque nuestros hijos están siendo educados por niñeras que no conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos hijos se han perdido porque han sido abusados mientras los papás están trabajando, tratando de llevar pan para su casa, tratando de tener el estatus que verdaderamente creen que ellos se han merecido? El lugar donde ellos creen que merecen estar y han incurrido en deudas para tener un mejor vehículo, para tener una mejor casa, para tener una mejor posición, para que mi hijo estudie en el mejor colegio, en la mejor universidad, para que mi hija se vista con la ropa más de mejor marca que la de sus amigas, para que mi hijo luzca los tenis que verdaderamente necesita porque es mi hijo y mi hijo tiene que tener el estatus que su padre quiere que tenga. Y hemos incurrido en exceso de trabajo, hemos incurrido en exceso de quitarle sueño a nuestro día y a nuestra vida, y estamos tomando eso como cosa personal y no estamos permitiendo que el Señor obre, que el Señor bendiga nuestro negocio, que bendiga nuestra actividad. Yo te reto al día de hoy a que hagas un pare y hagas un replanteamiento de la forma como estamos produciendo, aprovechando esta época que las cosas han cambiado y que hemos visto que de nada vale tener una gran empresa si el Señor no está ahí presente, que de nada vale tener todos esos títulos si ni siquiera puedo salir a trabajar, que de nada vale todo lo que yo he construido porque el Señor no ha estado ahí en ese lugar, porque el Señor ha estado en un segundo y en un tercer lugar. Yo les digo que muchas de las cosas que están sucediendo van a llevar a que más personas le busquen, y este es un momento especial para que nosotros, los hijos de Dios, los que somos del equipo del Señor, los obreros de la obra, podamos ir a llevar esta palabra de bendición,
para que las personas desaten más fe en los hijos que aún no le conozcan, y ese es parte del trabajo que tenemos que hacer. Dice, por lo demás es que como hay pan de dolor, el trabajo lo instituyó desde el Génesis, lo instituyó el Señor. Cuando Adán se apartó de Dios, el Señor le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Con esto estoy diciendo, no es que no tengas que trabajar, no es que solamente tengas fe, es importante trabajar, pero también es importante tener disciplinas, también es importante utilizar los recursos que el Señor dio, el tiempo, utilizarlo de una forma mucho más productiva. Es importante mirar qué cosas de mi tiempo estoy siendo inútil, improductivo, cuántas horas de mi vida las estoy dedicando a las redes sociales, cuántas horas de mi vida yo las estoy dedicando a simplemente a conversaciones sin fundamento en mi misma empresa, cuántas horas de mi vida las dedico a mirar videos, cosas que no edifican, cuántas horas de mi vida estoy dejando de leer libros importantes por estar en medio de conversaciones insanas o improductivas. Qué importante es este punto donde nosotros podemos volver a escuchar esa palabra de Dios que dice, descansa, que yo me encargo. Un último punto que quiero tratar es referente a la construcción de mi casa con un propósito. No solamente de levantar la casa material, sino con un propósito de edificar mis hijos, mi familia, la procreación como tal. Lo primero que quiero decirles es que el enemigo va a querer quebrantar todos los principios morales para destruir nuestra casa. Va a querer quebrantar los principios que nuestros hijos reciben en los colegios para llevarlos a desobediencia, para llevarlos a apartarlos del Señor. Y nosotros como padres, como sacerdotes de la casa, como líderes de nuestra casa, necesitamos estar atentos, porque nosotros como padres hemos bajado la guardia, porque nos hemos distraído en medio de todas las comodidades, en medio de este trabajo tan intenso que hemos querido tomar, tratando de sacar ese proyecto y esa meta adelante. Hemos dejado a la familia en un segundo lugar. Hemos dejado que nuestros hijos sean educados por las redes sociales, sean educados por la cultura, por sus amigos, por los mismos amigos que tampoco tienen padre que los educan, y ellos se juntan para hacer ver a su padre como un estorbo. Muchas veces para nuestros hijos somos un estorbo. Cuando nosotros queremos poner freno a las cosas que están mal hechas, en ese momento nos ven como personas que no los amamos, como personas que simplemente no los entendemos, pero no hay tal. O sea, los papás debemos estar firmes, y yo soy de los que estoy de acuerdo en que el papá está para frenar cuando las cosas están mal hechas. Obviamente hay métodos de hablar, y a veces como padres nos hemos equivocado. Como padre hemos causado ira a nuestros hijos. Como padre hemos hecho procedimientos, y como padre hemos dado malos ejemplos a nuestros hijos. Pero se trata de enderezar, se trata de volver a alinear a nuestra familia, se trata de volver a que juntos podamos construir una familia, un hogar. Qué importante es tener en cuenta que cuando yo dejo de orar por mis hijos, estoy permitiendo que el enemigo tome control de los valores morales de mis hijos. Cuando yo bajo la guardia, cuando yo me distraigo en la educación de mis hijos, el enemigo toma control. Él y todos sus aliados y todo lo que ha construido en esta tierra se ha construido para alejarnos y para apartarnos, para buscar que nos alejemos de la palabra de Dios,
del mensaje central que el Señor nos ha dado desde el principio. Además, decirles que de acuerdo al versículo 5, los hijos son herencia del Señor. Los hijos son herencia del Señor. Y todo cosa de estima el vientre de la madre. Cuando yo entiendo esta palabra, cuando yo miro la profundidad de la palabra, cosa de estima el vientre de la madre. Los hijos son herencia de Dios. ¿Cómo podría yo atentar contra la vida que está en el vientre de una madre si es un hijo de Dios? Si es cosa de estima contra el Señor. ¿Quién se atrevería a intentar quitar la vida, a cortar la vida a un ser que está enviado por Dios y que es herencia de Dios? En esta iglesia no somos partidarios de quitar la vida que está en el vientre. Y tal vez muchas personas están buscando a Dios, pero te busco, Señor, te busco con la condición de que yo pueda practicar toda esta serie de procedimientos, pero yo sí creo en ti, Señor. Pero el Señor no está de acuerdo con cortar la vida. Él es el dueño de la vida y nosotros no tenemos ninguna autoridad para cortar la vida. Y esto está sucediendo mucho al día de hoy, que los jóvenes no quieren tener hijos. Yo me encuentro muchos jóvenes porque soy partidario a mí me gusta que los jóvenes pues inicien su vida matrimonial no tan tarde como lo están haciendo el día de hoy. He visto muchos jóvenes de 30, de 32, de 35, de 40, todavía solteros, y no han tomado una decisión de unirse en matrimonio para tener hijos. Pero detrás de esto hay egoísmo, porque ellos dicen, no, yo primero quiero viajar, yo primero quiero estudiar, yo primero quiero ser profesional, yo primero quiero conseguir el apartamento, el carro, la comodidad, los títulos, los viajes, y se olvidan de este mensaje tan especial que nos pone el Señor en su palabra, que dice, cosa de estima el fruto del vientre. Y dice, bienaventurado el varón, como saetas en manos de valientes son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Dice la palabra, no será avergonzado cuando se presente ante los enemigos en la puerta. A lo que está haciendo referencia el versículo es que en aquella época como tal no existían juzgados ni jueces como los tenemos al día de hoy. Y en las puertas de las ciudades se juntaban las familias más importantes y se dirimían los casos en las puertas y se juzgaban los casos. Y cuando un varón se presentaba con todo su séquito de hijos a dirimir un caso, a juzgar un caso o a presentarse delante del pueblo, un hombre que venía con sus 5, 7, 10 hijos que lo respaldaban no era lo mismo que un hombre que se presentaba solo a un juicio. Al día de hoy aplica de la misma forma, pero hemos tenido miedo porque dices, pero ¿quién se atreve a tener un hijo hoy? Si las cosas están muy caras, si los colegios están muy caros, si los salarios no alcanzan, es la forma como nosotros vemos. Y esa es otra forma como nosotros desconocemos el poder de Dios en nuestras vidas. Nos estamos olvidando que el Señor es el proveedor. Nos estamos olvidando de que el Señor es quien se encarga de la provisión en nuestras casas. Seguimos con la cultura, con el paradigma, seguimos con ese sentir de que solamente a través de nosotros viene la provisión. Pero es el Señor, el dueño del oro y la plata. Es el Señor el que se encarga de la provisión. Es el Señor el que abre las puertas, el que abre la oportunidad. Es el Señor el que te dirige. Es el Señor el que pone las palabras en tu boca para cerrar negocios. Es el Señor el que descubre los documentos cuando tu negocio está atrancado en un lugar. Cuando tus pagos están atrancados en un lugar porque el impío puso papeles encima. Porque en la cultura de este mundo se venden las conciencias.
y tus negocios están en un segundo lugar porque tú no has puesto al Altísimo por encima de tus negocios. Aún cuando eres un profesional, tienes la bendición de Dios, y lo notarán que muchas personas dicen, pero ¿por qué a esta persona le va tan bien? Pero ¿por qué a esta persona si yo hago lo mismo? Si yo aún soy mejor que él, pero no tienes la ayuda del Altísimo. Una cosa soy yo y otra cosa tener a mi lado un socio como Dios. Una cosa es yo poniendo el 100% de mi trabajo y tener un socio que pone el 1000, el 2000 o el 3000 o el infinito por ciento a mi favor, porque Él conoce mi corazón, porque Él conoce que yo le seré fiel cuando Él ponga abundancia en mi mano, porque Él conoce que seré obediente a sus mandatos, que llevaré los dineros de la forma como Él quiere que los lleve, que honraré su iglesia, que honraré los lugares, que haré bien a la comunidad, que honraré a mi papá y a mi mamá, a mi padre y a mi madre, que honraré a mi familia, que dignificaré el nombre de Dios en donde no está, que apoyaré la obra en los lugares donde tanto se necesita. O sea, qué importante y qué diferencia hay cuando uno simplemente convierte el dinero en un Dios y no es Dios el que gobierna mi vida. Bien lo dice el Señor en su palabra: mirad a quién servir, si al dinero o a mí. Y este es un momento para reflexionar, porque muchas veces, y lo reconozco, cuando he tenido el recurso en la mano, he vivido una forma diferente en mi vida que cuando ha habido escasez. Y cuando hay escasez es la forma como muchas veces buscamos al Señor. Y eso es lamentable, porque no debe ser así. En los momentos de abundancia es donde más debemos buscar al Señor. En los momentos donde el Señor está bendiciendo es donde más nosotros debemos dar acción de gracias y mostrar el favor del Señor en mi comunidad y mostrar el favor del Señor en mi vida, porque estoy seguro que nada nos faltará cuando Él está de nuestro favor. Y concluyo este mensaje diciendo que todo el salmo y todo el creer es por fe, y toda la confianza que tenemos en el Señor es por fe. Y para terminar, quiero terminar contándoles la historia de Salomón, cómo terminaron los días de Salomón. Eso lo tenemos registrado en Primera de Reyes, versículo 11, del 4 al 11. Capítulo 11, del 4 al 11. Voy a leerlo textual y podemos sacar algunas conclusiones de ahí, que son bastante importantes. Y cuando Salomón ya era viejo, versículo 4, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo delante de los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está en el frente de Jerusalén. O sea, en todo el frente de Jerusalén, el mismo Salomón construyó un altar para un ídolo, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor de Israel, y se le había aparecido, aunque se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto
ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Qué triste mensaje. Qué triste mensaje saber que Salomón tuvo la riqueza, tuvo el respaldo del Señor, tuvo el poder, tuvo el ejemplo de su padre, tuvo la sabiduría y sucumbió ante las comodidades que da el dinero. Sucumbió ante el poder que el dinero y la posición le otorgaron y cayó en manos de mujeres que le llevaron a cambiar su preferencia por el Señor. Por el Señor que todo lo había mostrado, por el único Dios que los había sacado de la esclavitud y los había llevado hasta esta tierra, porque en la época de Salomón no fue una época de conflictos, pero fue una época donde él aprovechó para tomar otros reinos, pero de una forma diferente, negociando los principios de Dios. La exhortación en esta parte del mensaje es que ¿qué pasaría si el Señor permite que tú tengas nuevamente dinero, comodidades, posición? ¿Qué pasaría si el Señor te da una posición diferente, una mejor posición en tu comunidad, en tu familia, en tu rango empresarial? Te pone en otro lugar. ¿Qué pasaría si el Señor te pone en otros lugares de honra, donde hace una diferencia en lo económico? ¿Estarías dispuesto a seguirle sirviendo, a seguirte humillando a pesar de que tienes una muy buena capacidad económica, a inclinarte por las noches, a doblar tus rodillas, a orar por tus hijos, a asistir a un culto dominical, a buscar la palabra de Dios? ¿Y lo seguirías haciendo o dejarías de hacerlo porque ya tienes mucho dinero y nuevamente no necesitas a Dios para vivir la vida y el estilo de vida que tú tienes? Este es el triste mensaje que nos deja Salomón y sus riquezas y su sabiduría. Y nos sirve de espejo para nosotros reconocer a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Todopoderoso. O sea, ¿cómo podríamos nosotros, después de una época tan cruel como la que estamos viviendo, después de conocer el mensaje y su palabra, caer nuevamente en manos del dinero y en manos del consumismo de este mundo y en manos de la cultura que ha creado el humanismo para llevarnos a alejarnos de Dios? Es verdaderamente triste. Quiero ya cerrar el mensaje con una reflexión, con una palabra de nuestro Señor Jesucristo, que eso está en Mateo 7, 24, 27, y dice: y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Al día de hoy, como cierre de esto, simplemente estoy haciendo una comparación con lo que ha sucedido. Cayeron los virus, cayó la pandemia y cayeron las empresas. Cayó la pandemia y cayó el poder, porque estaba construido sobre la arena. Ahora, si el Señor nos da una nueva oportunidad de construir y nos da por lo menos una nueva oportunidad de vivir y de sobrevivir a esta crisis de salud que estamos viviendo en este tiempo, yo te pediría que reflexiones y que tu vida, si el Señor nos permite salir de esto con bien y nuestra familia salir con bien, construir
nuestros sueños y nuestros proyectos de vida y construir nuestra familia, levantar nuestra casa, levantar la casa del Señor sobre la roca, sobre el fundamento que es su palabra, sobre la verdad, sobre la honestidad, sobre el conocimiento de la Escritura, sobre el alimento diario que es la palabra de Dios, sobre el actuar conforme a como actúa un hijo de Dios, no con imprudencia, no con deshonestidad, no con críticas, no con chismes, no con contiendas, con un dominio total de esta carne, siendo un verdadero hijo, llevando fruto en nuestra vida, en nuestros actos. Es la forma como nosotros deberíamos llevar esa palabra de Dios y ese título de ser hijo de Dios, que convirtamos nuestra empresa en un altar, que el lugar de trabajo sea un altar donde el nombre de Dios salte por nuestros poros, no porque aún lo decimos, sino porque nuestros actos nos llevan o sea, nuestro ADN divino salte por nuestros poros y en nuestros actos, por justicia, por amor. Que si somos jefes, seamos aún mejor jefes. Que si somos empleados, seamos aún mejor empleados. Es el lugar donde el Señor te colocó como empleado. Que el día de mañana tu empleador, tu jefe diga, este es un hombre de Dios. Yo quiero contratar más personal cristiano porque son excelentes, no roban tiempo, son excelentes, trabajan, planifican, organizan, o son obedientes a las instrucciones. No se toman las cosas por su forma, no son sabios en su propia opinión. Es la forma como actúa un hijo de Dios. En la comunidad, respetando, en el lugar donde vive, respetando, de las puertas de la casa hacia adentro, edificando a los hijos, edificando a la pareja, creando una verdadera unidad, siendo personas totalmente transformadas por la palabra de Dios, transformadas por la presencia del Espíritu Santo de Dios en las vidas. Ese es el mensaje que nos trae nuestro Salmo hoy, que el Señor venga a nuestras vidas y vele por nuestra casa y vele por nuestros asuntos, por nuestras empresas, por nuestros lugares. Ese es un mensaje totalmente claro y contundente, y decirle, Señor, ya no quiero construir más sobre la arena. De ahora en adelante mi fundamento es tu palabra. De ahora en adelante tú eres quien vela la guardia de mi casa, de mi empresa, de mi vida. De hoy en adelante tú eres el que construye mi proyecto, tú eres el que construye mi familia. Señor, yo pongo en este tiempo, de aquí en adelante, en mi familia, Señor, y te pido dirección para que tú me des sabiduría para levantar estos hijos, para llevar a buenos términos esta familia, para que se levante en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de la verdad. Ese es el mensaje que nuestro Señor nos manda en esta mañana, comunidad. Quiero que esto se entienda y que verdaderamente produzca cambios y fruto en la vida de todos nosotros. Quiero cerrar este tiempo de esta prédica, de este mensaje que el Señor nos ha puesto para nuestro entendimiento, poniendo en manos de nuestro Señor nuestras familias, nuestros asuntos. No sin antes decirles que el Señor siempre ha sido claro en su mensaje, y uno de los compromisos que como hijos de Dios tenemos es llevar su mensaje, llevar su palabra. No significa que tengamos que convertirnos en pastores o en mensajeros, ministros, pero sí el gran mensaje que podemos dar a nuestra comunidad es ser transformados por su palabra y llevar esa alegría y esa plenitud en nuestra vida. Puede ser más útil que aún tocarle la puerta a alguien y decir, quiero que escuche la palabra de Dios. Tal vez siendo fruto vivo, ya fruto abundante en nuestra vida, muchas personas querrán seguirnos, querrán buscar el nombre de Dios, el nombre que es sobre todo nombre.
Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre, que estás en los cielos. Yo te pido que bendigas a esta comunidad. Yo te pido que bendigas a tu pueblo. Yo te pido que bendigas, Señor, todas estas familias que están acá presentes, Padre. Te pido que tu bendición, Señor, descienda de los cielos. Yo te pido que abras la puerta de los cielos y derrames sobre ellos las bendiciones, Señor, las promesas, Señor, que tú nos has puesto en tu palabra hasta que sobreabunde, Señor. Te pedimos por nuestras despensas, Señor, por nuestros lagares. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestras familias, por protección. Te pedimos, Señor, dirección para los varones que escuchan este mensaje, para que retomen el liderazgo de sus familias, para que retomen el liderazgo de sus parejas, para que ellos puedan levantar familias y que tú seas ese primer lugar y que tú seas quien vela por el crecimiento de ese hogar, de que seas tú, Señor, quien guarda nuestro lugar de trabajo, nuestras empresas, Señor. Queremos orarte en esta mañana por nuestro país, queremos orarte por nuestra tierra, Señor. Te pedimos, Padre, que sanes nuestra tierra. Te pedimos, Padre, por todos los médicos, todos los profesionales de la salud que hoy se debaten, Señor, entre la vida y la muerte, y se debaten entre si ir a servir o no, porque tienen el compromiso de ir a salvar vidas, arriesgando sus propias vidas, Señor, y dejando a sus familias también en riesgo. Oh Padre, yo te pido que tengas misericordia y perdone, Señor, a tu pueblo. Te pido que perdone, Señor, la maldad de la tierra, Señor, y pueda venir una nueva fuerza de cambio, Señor, a la vida de tus hijos, para que todo se detenga, Señor, y podamos construir nuevamente nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros proyectos, pero de tu mano esta vez. Que seas tú, Señor, el primer lugar. Que seas tú, Señor, quien vela ahí en mi casa, ahí en mi empresa, Señor. Que haya un vallado especial de tu parte alrededor de nuestros hijos, Señor. Oh, Señor, gracias. Te oramos en esta mañana con todo el corazón, con toda la fe y creyendo que tú, Señor, harás, que tú eres el Dios poderoso, que tú eres la roca sobre la que sustentamos, Señor, toda nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, te alabamos en esta mañana, te adoramos, Padre de los cielos. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.